tienen que hacer nada, ¿no? Eso es lo que les tenía que aconsejar. Veremos un poco de teoría en la parte de propagación de calor, ¿sí? La anterior lo hacíamos de manera rápida y hablábamos de los tipos de transmisión de calor. Acá nos vamos a imaginar una pequeña varilla y que más que una varilla es imaginarnos un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo va a presentar diferentes tipos de condiciones, al mismo tiempo que las propiedades de este cuerpo son bien definidas, de acuerdo al material, de acuerdo a la temperatura, incluso de acuerdo al ambiente en el cual está expuesto este material. Decíamos que vamos a tener tres tipos de propagación de calor, una que es la conductividad, otra que va a ser la convección y finalmente vamos a tener una tercera que va a ser la radiación. ¿Está bien? Son estos tres tipos de calor. Perdón. Acá vamos a presentar, lo vamos a escribir acá. El primer tipo de propagación de calor es la conducción o también la conductividad, ¿no? Ustedes ya van a ver esa frase a lo largo de los ejercicios. Otra va a ser la convección y esto tiene diferentes criterios según la operación que ustedes vayan a realizar. En cuanto a ondas, en cuanto, exacto, vamos a decir, convección y finalmente la radiación. Son estos tres tipos de energía, bueno, perdón, no de energía, transmisiones de calor en las cuales nosotros vamos a basar nuestro análisis. El- las tres tienen diferentes características, ¿sí? Pero las más importantes son las relacionadas a los cuerpos de estudio. Vale decir, como les decía hace un momento, el material del cual nosotros estamos tratando de realizar el análisis y al mismo tiempo el ambiente en el cual se está realizando. Por ejemplo, para la conducción veíamos en un primer punto que este no tiene movimiento de partículas, ¿sí? Entonces, en este vamos a hablar que no existe movimiento de partículas. Y al hacer mención de esto, podríamos estar hablando de un cuerpo sólido, ¿estamos de acuerdo? Un cuerpo sólido, si ustedes saben bien, o bueno, de manera general, la materia tiene tres tipos de movimientos, el rotacional, traslacional y el tercero que es el de elasticidad, ¿verdad? La parte sólida no tiene esas propiedades, por lo cual no va a tener un movimiento de partículas. Y al mismo tiempo, como es un cuerpo sólido en su gran mayoría para este tipo de transmisión de calor, tampoco tiene presencia de ondas. ¿Estamos de acuerdo? Estas ondas son generalmente, como lo dice el título, ¿no? Propagación. Y eso lo veíamos en el primer, o creo en el segundo capítulo del primer parcial. Ahora, la parte de convección. Ese tipo de transmisión de calor o propagación de calor, este sí va a tener movimiento de partículas. Entonces, como estamos hablando de un movimiento de partículas, ¿a qué estados de la materia nos estaríamos basando? Si se ponen a pensar, estaríamos hablando de la parte líquida y la parte gaseosa, porque ellos con el movimiento traslacional que tienen, genera un tipo de energía. También más que todo, piensen en los gases. ¿Estamos de acuerdo? Que de acuerdo a la presión, el movimiento que tienen las partículas de los gases van a ser más o menos rápidos. Al mismo tiempo, en este tipo de propagación, no tenemos la presencia de ondas. Es decir, que las mismas no van a presentar este movimiento para poder propagarse. Finalmente, el de radiación, este también cuenta con un movimiento de partículas. Movimiento. Movi Estoy escribiendo mal. Sí, ahorita lo corrijo. Bueno, la radiación sí cuenta con movimiento de partículas, y es en esta situación donde sí va a existir la presencia de ondas. Esto se debe más que todo a las propiedades que tienen. Ahora sí, hablando netamente de los líquidos y los gases, de poder generar, perdón, de poder generar este tipo de ondas. ¿Sí? Esto más que todo lo vamos a ver ya en su descripción. Primero permítame corregir esto de aquí. Sí, me estoy olvidando de escribir.
movimiento. Listo. Bueno, acá podemos ver los tres tipos de energía, no, de transmisión, perdón. ¿Sí? La conducción va a ser esta de acá. Esta es la conducción, que para tener una característica principal, nosotros podemos hacer referencia de que la conducción, en este caso, acá vamos a escribir, la propagación de calor de conducción necesariamente tiene que existir un contacto entre dos cuerpos, ¿está bien? Para la conducción es necesario esta premisa, que exista un contacto directo entre dos cuerpos. ¿Está bien? Y esto lo vemos más que nada en los fenómenos de la transmisión de calor mediante paredes. Y esos son algunos ejercicios por los cuales nosotros vamos a estar estudiando hoy día, ¿sí? El segundo tipo que teníamos era el de convección. Es en este movimiento, bueno, es en este tipo de propagación de calor en el cual se hace referencia mucho a las propiedades de los líquidos y de los gases. ¿Está bien? Convección. Esto no sé si lo han visto con esa premisa, con el ingeniero, pero ya van a ver más adelante que es muy necesario conocerlo. ¿Sí? Esto se va, como les decía, directamente con las propiedades de los líquidos y también de los gases. Por hacerles una idea, si ustedes tienen un vaso de agua caliente y un vaso de agua frío, ¿está bien? Van a tener dos recipientes. En este caso van a tener un vaso con agua fría. Imagínense a 25 grados centígrados y van a tener otra taza, otro vaso con un agua mucho más caliente. Supongamos a 75 grados. ¿Sí? Claramente una es más caliente que la otra. Entonces, cuando yo mezcle ambos contenidos en un recipiente más grande, me dice la teoría que por el movimiento que van a generar estas partículas, el peso del fluido más caliente es menor al peso del fluido más frío. Es decir, aquí vamos a encontrar la zona caliente y acá vamos a encontrar la zona fría, ¿sí? Si ustedes pueden buscar alguna tabla respecto a las densidades según las temperaturas del agua, van a ver que la densidad incluso va bajando, ¿sí? Y así por un ejemplo simple, razonamiento, pues, cuando ustedes toman té, no sé, en la tarde o en la mañana, se van a dar cuenta que al principio es muy caliente, ¿no? Y poco a poco, a medida que ustedes van tomando más, este se enfría. Y muchos dicen porque como la parte inferior está en contacto con la mesa, se va enfriando, ¿no? Pero ustedes ya lo ven un poco más físico y se van a dar cuenta que todo líquido caliente siempre se va a ir hacia arriba. Y aunque ustedes lo quieran ver de otra forma, la transmisión de calor para este vaso va a ir en este sentido. También por eso se lo denomina convección. O sea, el calor va a ir ascendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la propagación de calor mediante convección. Lógicamente no se divide en dos fases, ¿no? Eso es simplemente un esquema. Ahora nos queda la última, y esta es la quizá más complicada de explicar, que es el movimiento de propagación mediante radiación, ¿sí? En esta última, lo que nosotros podemos ver es que a diferencia de la primera, no necesariamente necesito dos cuerpos en contacto directo, ¿sí? Puede estar en contacto indirecto o puede ser con una capa intermediaria, ¿está bien? Pero la situación es que acá, las de radiación, por teoría más que nada, se la conoce como la propagación de energía térmica, ¿no? Y si ustedes lo pueden comparar con la definición de calor, que calor simplemente era la transmisión de energía de acuerdo a la variación de temperatura, va relacionada con esta, ¿sí? Pero sí va a tener alguna que otra, ¿cómo les diría? Objeción, ¿no? La primera es esta, y es la más importante para determinar el tipo de transmisión mediante radiación. Es que no existe, o no necesariamente, vamos a escribir, necesariamente,
no necesariamente existe el contacto directo, ¿sí? Y aquí venía el ejemplo del anterior, cuando nosotros imaginábamos lo que pasa cuando realizamos una pasillada o algo, ¿no? Vamos a tener el fuego y acá arriba, o sea, lógicamente tenemos la pasilla y nuestras manos o el que esté cerca, el que esté cocinando, se encuentra en este lugar. Inicialmente, y esto viene por convección, sí se cocina la carne, ¿no? Y por radiación, sí se calienta el cocinero en este caso. O sería muy extraño que se cocine la carne y se cocine el que está cocinando, ¿no? Es por eso que se podría decir que el calor por radiación es mucho más bajo que la calor por convección o incluso por la conducción, ¿sí? En conducción, un ejemplo más rápido que se pueden percatar es la carne sobre un sartén, ¿no? Mediante la conducción de calor que tiene la sartén, ustedes ya pueden cocinar la carne. En cambio, en radiación, mediante las ondas, simplemente sirve para calentar o más que nada para transmitir un tipo de energía térmica. Un claro ejemplo también es los rayos de sol, ¿está bien? Que si bien no nos cocina, nos calienta. Entonces, esos son pequeños ejemplos que tenemos que tomar en cuenta al momento de estar estudiando más que nada estos tipos de comportamientos, ¿sí? Más adelante vamos a ver ya un ejercicio, como les decía. Ahora, la parte fundamental que nosotros vamos a basarnos es esta de acá, la famosa ley de Fourier, ¿está bien? Pero ahora, como vamos a manejar esto casi todo el semestre, no simplemente se dediquen a postular el enunciado, ¿no? La ley de Fourier te dice que es h igual menos k multiplicado por a dt de x, ¿verdad? Lo que generalmente hacen es buscar estas variables, decir, a ver, voy a buscar h si me dan, no me dan, buscar k si me dan, no me dan, entonces ahí muere, ¿no? Siempre vean el comportamiento que tiene y la relación que guardan estos, estas variables más que nada. H nosotros sabemos que se va a denominar el flujo de calor, ¿sí? Este es el flujo de calor. Pero lo más importante es saber qué tipo de flujo de calor, ¿está bien? Es un flujo de calor estacionario. ¿Estamos de acuerdo? ¿El K qué significaba? El K es la conductividad del material. Esto es una propiedad íntima que tiene el material. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea yeso o incluso puede ser un aislante o incluso puede ser vidrio, ¿no? Es una propiedad íntima. El A ya sabemos qué es, el área donde se va a impactar este flujo de calor. Y acá está lo más importante y donde tendríamos que darle mucho más énfasis. Es la variación de temperatura a través de la distancia X, ¿no? Pero aquí lo vamos a conocer de esa forma. Variación de temperatura. Y a la parte inferior, al dx, se lo conoce como espesor, ¿sí? No nos vamos a complicar mucho. Y lo vamos a conocer como el espesor de la capa por la cual va a estar pasando el flujo de calor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo más importante. De acá podemos representar lo siguiente, que el flujo de calor es directamente proporcional a la variación de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Y si recordamos un poco más, la variación de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. También eso lo vamos a expresar también un poco más específico de acuerdo a la ley de Fourier. También el flujo de calor va a ser inversamente proporcional. Acá lo coloco L simplemente para hacer referencia al espesor. ¿Está bien? Este de acá va a ser el espesor. Entonces, a medida de que la variación de temperatura aumente, el flujo de calor también va a aumentar. A medida de que el espesor aumente, el flujo de calor va a reducir. También esas serían las proporcionalidades que tienen en cuanto a estas dos variables. Otro dato más importante es este de acá. ¿Por qué existe ese negativo? Ese negativo, para no hacerlo lejos, es una corrección que se le hace a la variación de temperatura. Cuando nosotros vemos una variación de temperatura, vamos a ver, por ejemplo,
En cuanto a la exposición de un líquido a una fuente de calor, pasamos de una temperatura inicial a una temperatura final. ¿Estamos de acuerdo? Donde la temperatura final generalmente es mayor a la temperatura inicial. Esto debido a la exposición que tiene este cuerpo al calor, ¿no? Como se está exponiendo al calor, esto es el fenómeno que sucede en cuanto a las temperaturas. Pero eso es cuando hablamos de una exposición del cuerpo, bueno, de un cuerpo expuesto a una fuente de calor. Ahora, ¿qué pasa de un calor expuesto a un cuerpo? También en este caso, lo que generalmente se manejan son paredes térmicas, ¿está bien? El flujo de calor pasa a través de esta, ¿estamos de acuerdo? Se considera que en el punto izquierdo, por así decirlo, considerando la dirección del flujo, se encuentra una temperatura inicial. Y al lado derecho, es decir, al lugar donde sale este flujo de calor, es la temperatura final, ¿sí? La mayoría del calor que se genera dentro del cuerpo muchas veces se las detiene. Es por eso que tenemos cuerpos aislantes, ¿está bien? El más conocido es el ladrillo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en Santa Cruz las casas se construyen más que nada con aislantes o simplemente con madera? En cambio acá, en el altiplano por lo menos, se construía con adobes y ahora se construye con ladrillos. Es más que nada por esto, por muchos dicen, no, y van a escuchar, es por el frío. Entonces, estos ladrillos son un aislante térmico que no permite el ingreso, ¿cómo les diría? No permite el ingreso de una transferencia de calor, ¿no? Tampoco permite la salida de lo caliente que se tiene adentro hacia afuera, ¿está bien? Por así decirlo, o sea, para que vaya un poco más relacionado. En este caso yo tengo el siguiente fenómeno, que la temperatura final, o sea, después del aislante o después del cuerpo, va a ser menor a la temperatura inicial. Y cuando sucede esto, nosotros veíamos que la variación de temperatura tenía un signo negativo, ¿no? Entonces, es por esto que se corrige de esta forma, del negativo. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un signo negativo, bueno, un valor negativo de este flujo de calor? Suponiendo que esa corrección no me sirvió, tengo un flujo negativo de este calor. ¿Qué es lo que significa? Simplemente que yo estoy asumiendo mal el sentido del flujo y en este caso la corrección sería más gráfica y está relacionada a que el flujo va desde la temperatura final hasta la temperatura inicial. Eso simplemente, ¿verdad? Pero como ustedes ya han visto la primera ley bueno, la ley cero de la termodinámica y también el movimiento de calor, siempre va del cuerpo más caliente al más frío. ¿Está bien? Entonces, a medida de que ustedes relacionen ese concepto con este signo negativo de acá, es que van a poder determinar el gráfico y así también el valor escalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá se comprende, muchachos? ¿O hay alguien que tuviera alguna duda o una consulta? ¿Se comprende acá? Sí, yo creo que sí. Eso es lo más importante, ¿está bien? Siempre les voy a recordar esto. No se dediquen a plantear una fórmula, ¿está bien? Siempre traten de expresar esta fórmula. Acá, si se dan cuenta, lo que más puede variar, y acá sería bueno que ustedes sepan expresarlo, es esto, el espesor. Acuérdense de que existen cuerpos uniformes y cuerpos que no son uniformes. Por ejemplo, ¿cómo les diría? Un cuerpo uniforme, el más conocido, o el que les pueden reconocer mucho más sencillo, puede ser un ladrillo, ¿está bien? Es un cuerpo uniforme con longitudes uniformes. Pero en cambio, un tejado, este de acá ya no va a ser un cuerpo uniforme, si se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, a medida de que ingrese el calor por este o por este lado, van a tener un área que es representar, entonces puede ser variable. ¿Estamos de acuerdo? En muchos casos, consideren de que esto lo están poniendo en función a X. ¿Está bien? Acá, ¿qué más les puedo hacer mención? Es lo siguiente. Una vez que yo ya tengo bien planteada la ley de Fourier, ahora voy a ver una representación mucho más sencilla que se conoce en cuanto a la transmisión de calor por medio de una propagación. Y esta es la conocida como la resistencia térmica.
¿sí? Si ustedes prestaron atención hace un momento, estábamos viendo la transmisión de calor por medio de un cuerpo, ¿sí? Y en muchos casos ese cuerpo es el quien detiene este calor, debido a que tiene su temperatura propia y las mismas características que tiene ese cuerpo son las que me delimitan eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de resistencia térmica, vamos a hacer primero una idea. Ustedes recordarán qué significa una resistencia eléctrica o cuál sería una definición concreta de lo que significa una resistencia eléctrica. Bueno, simplemente vamos a hacer esta relación. Cuando hablamos de resistencia eléctrica, estamos hablando de la conducción. ¿Pero conducción de quién? Una conducción de electricidad. ¿Está bien? Esta resistencia eléctrica es quien se va a encargar de manipular la conducción eléctrica, aumentándola o reduciéndola. ¿Estamos de acuerdo? La electricidad que pasa por medio de una resistencia o bien puede reducir en la mayoría de los muchos de los casos o puede anularse. ¿Está bien? Ustedes sabrán que en un circuito eléctrico, así de simple, o sea, en un bosquejo más detallado, cuando se transmite una energía eléctrica hacia la resistencia, esta la reduce a medida de que pase un valor menor al que ha ingresado. ¿Está bien? Es por eso que cuando yo voy a hablar de resistencia térmica, ya tengo una idea de lo que es una resistencia. ¿Está bien? Pero al ser resistencia térmica que va relacionada con el calor, entonces es esa la definición. Vamos a hablar directamente con la conducción de calor. Es decir, que la resistencia térmica reduce la transmisión de calor o el valor de calor que se tiene ingresado a un valor mucho más pequeño de salida. Y para ello lo que generalmente o lo que realmente se hace, ¿no?, en esta materia es hablar de las paredes térmicas, ¿sí? Ahora, si bien estas paredes térmicas tienen sus propiedades, existe algunos materiales los cuales son denominados aislantes. Estos son los que van a impedir que dicho calor traspase con facilidad. Y hay algunos que anulan incluso el calor, ¿sí? Sería bueno que ustedes lo busquen o lo investiguen, posiblemente entre como pregunta teórica, ¿no? Recuerden que la parte teórica es también muy importante. Ahora bien, como hablábamos de este cuerpo, yo tengo que reconocer que este cuerpo no es simplemente eh, longitudinal, o sea, tiene su propio volumen, ¿está bien? Esa es la primera característica que yo debo considerar, por más que el gráfico no me dé esa percepción. La segunda es que yo voy a percibir dos caras en las cuales va a ingresar el el flujo de calor que yo estoy estudiando en este momento. ¿Está bien? Por ese medio es el cual pasa este flujo de calor. Otra consideración muy importante es que en estos puntos voy a tener una temperatura inicial a la cual se encuentra ese ambiente, que ahora lo vamos a denominar temperatura número 1, haciendo referencia al medio 1 y al medio 2. ¿Está bien? Por lo cual, el segundo lado, o lado de salida, lo vamos a denominar una temperatura 2. Lo que considerábamos también, la longitud o espesor que va a tener el cuerpo, ¿verdad? Acá muy importante, yo voy a tener esta cara de salida, ¿estamos de acuerdo? Y acá atrás voy a tener la cara de ingreso del flujo de calor. Eso también me ayuda a calcular la resistencia térmica. ¿En qué sentido? Lo voy a tratar de pintar un poco, solamente haciendo referencia a lo siguiente. Eso de ahí es el área, perdón, es el área por el cual va a impactar el flujo de calor. Dicho eso, vamos a reconocer que la resistencia R sub T térmica va a ser igual al espesor de la pared dividido entre K, que ya veíamos que es la conductividad del material,
multiplicado por el área de impacto del flujo de calor. En este caso, el área 1 es igual al área 2, ¿verdad? Es por eso que simplemente se lo considera con área constante. Si fuera un área variable, entonces tendrían que determinar cuánto va a variar mediante una función y etcétera, etcétera. ¿Está bien? Esta sería la resistencia térmica que va a tener el material. Y esto es muy importante porque aligera mucho el trabajo y el análisis en varios ejercicios. Más que nada cuando yo tengo una serie de paredes con diferentes propiedades para su análisis. ¿Está bien? Hasta acá se comprende todo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda quizá? ¿Todo claro? Sí. Sí, todo claro. Listo. Entonces eso es lo más importante. Ya para finalizar esto de acá, ustedes han debido ver las diferentes configuraciones que tienen las paredes térmicas, ¿no? Perdón. Incluso está en el mismo formulario. De ahí tienen que destacar lo siguiente. Voy a tener dos configuraciones. La primera, la más sencilla, ¿está bien? La que es en paralelo. Perdón, en serie. Configuración en serie. ¿Está bien? Esta configuración en serie, si ustedes lo han repasado, cada pared va a tener su propio flujo de calor. Lo más importante acá es que todas van a tener el mismo valor. En cuanto a las resistencias térmicas, se hace lo siguiente. Se asemeja esto a una conexión en serie de resistencias eléctricas, considerando a cada pared con una resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Temperatura 1 y temperatura 2. Y el análisis que se hacía para las resistencias en serie era considerar o tratar de llegar a una sola resistencia, ¿verdad? Y esta resistencia se denominaba una resistencia equivalente. Temperatura 1 y temperatura 2. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. ¿Estamos de acuerdo? Estas eran las características que yo podía presenciar, pero acá hay algo muy importante. Intermedio entre cada resistencia, o es decir, entre cada pared, existe también la presencia de una temperatura intermedia, ¿no? Y esta es en su mayoría muy factible de considerar, y eso ya lo vamos a ver, como les decía. Voy a tratar de reducir esto y es ahí donde yo me voy a quedar. Vamos a plantear un poco bueno, las fórmulas que tienen estas configuraciones para los seres equivalentes, así también nos damos un poco de tiempo más adelante, ¿está bien? Ahora sí, listo, en serie y luego vemos en paralelo. Haciendo esta analogía del R equivalente, nosotros ya podíamos calcularlo de la siguiente forma. El R equivalente va a ser igual al R1 más el R2 más el R3 y finalmente más el R4, ¿no? Las resistencias térmicas que va a tener cada pared. Y ojo, aquí, ¿por qué lo planteo de esta forma? Porque no hay que confundir el flujo de calor con las resistencias que se tienen. En la configuración por serie se tiene que sumar las resistencias. En cambio, en la configuración en serie, hablando de flujos, todas son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Eso no lo van a olvidar. Ahora, la segunda configuración es esta de acá. Es la configuración en paralelo. Acá yo presentaba la siguiente estructura. Esta vez solamente voy a considerar tres paredes, H1, H2 y finalmente H3. Lógicamente, temperatura 1 y temperatura 2. Acá en la izquierda, en la configuración en serie, va en este sentido el flujo de calor.
¿Está bien? Acá también va en este sentido. Ahí está el flujo de calor. Acá arriba lo voy a colocar, ¿sí? Flujo de calor. Y acá, ¿qué nos decía? La misma teoría nos indica que cuando yo tenga esta configuración en paralelo, el flujo de calor total va a ser la sumatoria de el flujo de la pared número 1 más el flujo de la pared número 2 y el flujo de calor de la pared número 3. Llevando esto a un sistema eléctrico en analogía, yo voy a tener una resistencia paralela a otra, considerando así un circuito en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Y es acá que yo voy a determinar lo siguiente: temperatura 1, temperatura 2. Y vamos a calcular una R equivalente. R1, R2 y finalmente R3. Para calcular el R equivalente de una configuración en paralelo se consideran los inversos. 1 sobre R equivalente va a ser 1 sobre R1, 1 sobre la resistencia térmica número 2 y finalmente 1 sobre la resistencia térmica número 3. Y esto es lo más importante que tienen que considerar en cuanto a las paredes, dada su configuración, ya sea en serie o sea en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo, acá sí van a surgir intermediamente entre las paredes las temperaturas, ¿no? Pero eso más que todo es para analizarlo después. ¿Hasta acá se entiende, muchachos? ¿Se comprende? ¿Está acá todo claro? Ya, listo. Esto es lo más importante que tenemos que considerar. Espero que les haya servido. Ahora ya vamos a empezar a hacer ejercicios y lógicamente ya vamos a tratar de avanzar mucho más fluido, ¿no? Tomando en cuenta que ya sabemos muchas consideraciones teóricas. Vamos con este primer ejercicio. Me dice la pared cuneiforme de ancho B y espesor L y de Auxi, conductividad K. ¿Sí? ¿va a grabar la clase? No, ya lo he explicado. Ah, ya, Auxi, está. No hay problema. Vean que acá ya voy a tener estas variables. Ancho B, espesor L, conductividad K, lo que me da a entender que se va a tratar de un ejercicio netamente algebraico. Me dice que separa dos ambientes de diferentes temperaturas. Las temperaturas dadas están acá, del lado izquierdo y del lado derecho. La altura de la cara expuesta a la menor temperatura duplica a la altura de la cara al lado derecho, obviamente, ¿no? De la otra cara. Calcule la velocidad de flujo H, es decir, el flujo de calor del estado estacionario. Entonces, acá ya vemos una serie de conceptos que ya los tenemos definidos. Entonces, ahora ya vamos a empezar a realizar las diferentes operaciones. Una de ellas es el planteamiento, ¿no? Y yo me voy a plantear lo siguiente. Considerando que este cuerpo tiene esta contextura, es decir, que me dice es un cuerpo cuneiforme, ¿no? Y al decir cuneiforme, se refiere a lo siguiente. El ancho, y lo voy a delimitar con color rojo, el ancho inicial no va a cambiar, va a ser lo mismo. En cambio, lo que sí va a cambiar son las alturas, ¿no? Claramente, este va a ser h y este va a ser dos veces h. En pocas palabras, yo voy a tener este cuerpo de acá. Ya está. Y es este cuerpo el que yo tengo. ¿Estamos de acuerdo? El ancho me dice que tiene la variable b en ambos casos. Pero si se pueden dar cuenta, lo que varía es la altura. Entonces yo lo voy a representar de la siguiente forma. Estamos de acuerdo que para que exista la transmisión de calor, es decir, el flujo, inicialmente se va a encontrar acá, en esta cara, y luego va a salir por esta cara, ¿sí? Independientemente de la trayectoria, ¿estamos de acuerdo? No me pide ese análisis, pero eso es lo que sucede. Y ahora bien, si yo necesito calcular ese flujo de calor,
Si ustedes han visto la ley de Fourier, necesariamente necesito delimitar las áreas, ¿no? Área de entrada y área de salida. Pero acá vemos que la altura pasa de h a 2 veces h, lo que me da a entender que va incrementando poco a poco su altura, ¿no? Es decir, que acá voy a tener yo una variación del área. Directamente, el área en función a y haciendo referencia a la altura, dentro de un ajuste de coordenadas, va a ser el ancho b multiplicado por y este y es el cual varía, ¿no? El método de resolución nos dice lo siguiente. Tenemos que plantearnos algo para poder calcular todo lo que está por debajo. Pocas palabras, tenemos que hacer lo siguiente. Nos planteamos un sistema de ecuaciones, o bueno, un sistema de coordenadas simple, dando a entender lo siguiente. Eje X, eje y yo voy a tener esto de acá. ¿Verdad? Donde esto de acá es lo más importante, ¿sí? Lo voy a colocar en negrillo. Eso es lo más importante, ya que es, claramente es conocida, ¿no? Es el área, bueno, es una recta. Y para calcular el área que se encuentra debajo de esta recta, ¿a quién recurríamos? Al integral, ¿no? Al integral de esta función. Entonces yo necesito calcular esta función para así poder determinar el área que se encuentra por debajo. Y alguien dirá, ¿por qué vamos a calcular el área si estaríamos calculando simplemente el área de esta pared? Acá vienen las respuestas. Si tú multiplicas el área de esta cara que estamos calculando acá, lo multiplicas por el ancho, directamente, ¿qué vas a tener? El área, ¿no? Y eso es a lo que queríamos llegar. Recuerden que esta B ya nos da como condición en el enunciado, por lo cual se mantiene constante. El que sí varía es la altura, por lo tanto que yo lo coloco bien. ¿Estamos de acuerdo? Calculando esta función X, yo voy a hacer lo siguiente. Como estoy viendo un sistema de coordenadas, pues me voy a plantear lo mismo. Acá yo voy a tener en coordenada x0 y voy a tener h en la coordenada y, haciendo referencia a este punto de acá. ¿Está bien? Para el segundo punto ya se podrán percibir. Va a ser L, considerando el ancho que yo tengo, multiplicado por 2 veces, bueno, perdón, coordenada X, L y coordenada Y 2 veces H. ¿Estamos de acuerdo? Y como les decía, f de x es una recta y yo tengo 2 puntos, aplico directamente la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Y aquí me planteaba esto, x0, y0, x1 y y1. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, x menos x sub 0 dividida entre x1 menos x0 va a ser igual a y menos y0 y y1 menos y0. ¿Está bien? ¿Cuáles son mis coordenadas? X0 y Y0 va a ser 0, h, X1 y Y1 va a ser L, 2H, ¿verdad? Ya los estamos evaluando, así que solamente queda reemplazar. X0 vale 0 directamente, entonces acá yo voy a tener X sobre X1 y X1 vale L. ¿Está bien? Y para mí vale Y nomás, porque es la variable que yo necesito calcular. ¿Y por qué lo estamos poniendo en función a X? Acuérdense de la ley de Fourier, y ya lo vamos a hacer mención. Y menos Y0 va a ser H dividida entre Y1, 2 veces H menos Y0, H nomás, ¿verdad? De acá despejo Y. Aquí tendría lo siguiente. H dividido entre L multiplicado por X más H. ¿Está bien? Eso directamente. Y vean ustedes que acá ya tengo la variable Y, expresada en valores de X. Y ahora sí viene la justificación del por qué realizamos eso. Aplicando la ley de Fourier, acá está, ley de Fourier, vamos a tener lo siguiente. ¿Está bien? Acá se tiene que H, que es el flujo,
va a ser igual al negativo multiplicado por la conductividad del material por el área de variación de temperatura dividido entre la variación de X, es decir, del espesor. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos que el área varía en función al espesor, o bueno, en este caso la altura, pero ya tenemos esa relación. Ahora, ¿qué más queda hacer? Reemplazar los datos, aunque podemos despejar de acá directamente para poder hacer los cálculos, ¿no? Dx dividido entre A va a ser igual a menos K diferencial de temperatura. Ahora sí, acá ya podemos reemplazar los datos. Ah, bueno, acá me faltaba algo adicional. Ya tenemos el valor de Y en función de X. Ahora vamos a colocar el valor del área. Va a ser B multiplicado por todo lo que ya calculábamos. H sobre L por X más la altura. Ahora sí ya puedo reemplazarlo directamente. Todo lo voy a recoger. Y vamos a tener más espacio para poder escribir. Tengo que H va a ser igual al área, que está el área. B, H sobre L por X más H, y aquí arriba está, diferencial de X. Todo esto igual a menos K multiplicado por la diferencia de temperaturas. Listo, acá nos queda integrar esto de acá. ¿Desde dónde a dónde? Este valor es 0 y este valor es L. Entonces yo voy a evaluar de 0 a L, ¿verdad? Temperaturas. Yo voy a evaluar desde 2T hasta T. 2 veces T sub 0 hasta T sub 0, ¿verdad? Considerando que acá el flujo de H va a ir de izquierda a derecha. Dicho esto, solamente ya queda calcular este integral de acá, ¿verdad? Eso, que sea una operación auxiliar, lo voy a llamar alfa. Entonces, yo sé que ya saben integrar de manera sencilla y rápida, pero lo voy a hacer acá un poco paso por paso, ¿sí? Yo tengo la integral de todo esto. Acá sale L sobre B directamente. Aquí abajo yo tengo X por H más HL. En el numerador tengo diferencial de X. Métodos de resolución de integrales, cambio de variable, va a ser igual a M, diferenciando de M va a ser igual a H de X, siendo la diferencial de X igual a la diferencial de M sobre H, por lo cual nos quedaría L sobre B, o la longitud sobre el ancho, y en la integral me queda 1 sobre H, diferencial de M sobre M, ¿estamos de acuerdo? Y acá ya solamente queda integrar. L sobre B, y acá voy a tener, perdón, L dividido entre HB, vamos a sacar esa variable, ya que tendría yo el logaritmo de M, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya solo queda reemplazar el cambio de variable. L igual va a ser H sobre B por el logaritmo de H por X más H por L. ¿Evaluado en quién? Evaluado desde 0 hasta L. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual nos quedaría de la siguiente forma. Ya lo hago con otro color. Voy a tener acá H multiplicado por L sobre la altura inicial por el ancho. Aquí está la evaluación. Logaritmo de HL más HL menos el menor logaritmo de HL simplemente. ¿Está bien? Todo esto igual a menos K veces. Y la integral de esto yo creo que ya se hacen idea, ¿no? Simplemente va a ser T inicial menos 2 veces T.
Esta de ¿cuánto nos da? Menos T sub 0, ¿verdad? Este menos, a ver si lo voy a escribir. Listo. Ese menos con menos se hace más. Voy a tener h igual a la longitud dividido entre h por b, logaritmo de 2 veces la altura inicial por la longitud, menos el logaritmo de la altura por la longitud. Y ya les decía, menos por menos se hace más. Queda de esta forma. H va a ser igual, perdón, h longitud es esto. Diferencia de logaritmos va a ser división de logaritmos. Está bien, acá lo voy a resaltar. O sea, ya lo tenemos de manera general, ¿no? Tenemos esto que son la misma variable en ambos casos, por lo cual dividiéndolas se van a anular y vamos a tener que logaritmo de 2. Todo esto igual a kt 0. Y ahora sí, el último paso que nos queda, despejar h. Esto va a ser de esta forma. Y todo esto dividido entre longitud, logaritmo de 2. ¿Está bien? Como verán, es más algebraico lo segundo. Donde quisiera que le den más énfasis es en el planteamiento de este sistema de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá es la solución y es clave, además que es vital, ¿sí? Con eso acabaría este primer ejercicio. ¿Hay alguna duda o alguna consulta, muchachos, hasta acá? ¿El porqué de algo? Nada, nada, ¿está claro? Sí, está claro. Ya, listo. Entonces, lo vamos a dejar esto como una operación auxiliar. Todo esto y eso lo estamos resolviendo acá, ¿sí? Y repasen métodos de solución de integrales y les va a ser mucho más sencillo, no solamente para esta materia, sino para otras materias que van a llevar más adelante, como ser ecuaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Les va a servir siempre. Bueno, vamos con otro ejercicio. Es muy similar a este, pero ya va con otro concepto, porque si verán, acá el cuerpo ya es cilíndrico, ¿está bien? O es de contextura circular. Me dice calcular el flujo de calor longitudinal, ya sabemos cuál es, con la ley de Fourier, a través de la pared troncocónica. También, si fuera solamente cónica, sería de esta forma. ¿Está bien? Llevándolo a 3D, simplemente va a ser un cono, ¿sí? Y me dice, el área siempre tiene que estar en función de X. Sí, eso es un dato muy importante. Más que todo, ahí tienes que guiarte con la ley de Fourier. Y te das cuenta, acá está la diferencial de X, que es el espesor, ¿no? Y cuando manejas un sistema de coordenadas, el espesor se encuentra en bueno, en el eje X. Entonces sí o sí tiene que estar en función de X, porque es lo que vas a integrar. ¿Está bien? Acá sí se pudieron dar cuenta al principio, cuando les hacía mención de la ley de Fourier, yo les decía que yo los relaciono al espesor porque a final de cuentas es el espesor. ¿Está bien? Es a lo largo que va a pasar el flujo de calor. Yo le ponía L acá, no lo ponía aquí diferencial de L, simplemente por hacer esas diferencias. Cuando es un cuerpo variable, se tiene que considerar cualquier función en base a X. ¿Está bien? Eso, espero haber respondido tu pregunta. Acá tenemos ya el cuerpo troncocónico y lo mismo, tenemos que calcular el flujo de calor. ¿Por dónde iniciamos o qué es lo que hacemos? Ahora ya vamos a ir en otro sentido, ya más rápido, ¿sí? Inicialmente nos planteamos la ley de Fourier. ¿Qué nos dice la ley de Fourier? Nos dice lo siguiente, el flujo de calor va a ser igual al negativo de la conductividad térmica por el área, por la diferencial de temperatura, por el diferencial de espesor. El área tiene que estar en función de X, por lo cual yo me planteo lo siguiente. El área, en este caso de este cuerpo, va a ser el área de estas circunferencias.
Ahora acá viene la parte clave para este análisis, ¿no? ¿Conviene analizar toda la circunferencia o conviene analizar media circunferencia o conviene analizar en base a quién? ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a dar esta pauta. Conviene mucho analizar simetrías. En este caso, la parte de arriba va a ser igual a la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué función para el área me delimita eh, una ecuación en la cual yo considere solamente la parte superior, por así decirlo, solamente la parte superior? Si se dan cuenta, desde el punto de referencia de acá, central, lo voy a hacer de acá, va a ser el radio, ¿verdad? Entonces el área va a estar en función al radio. Va a ser pi veces por y al cuadrado, considerando que y va a ir variando en cuanto a, bueno, a medida que vaya generando la propagación o el flujo de calor, va a ir variando el radio, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que yo lo coloco en función a y. Donde y, ya lo decíamos, expresa la variación del radio de la circunferencia. Listo, dicho eso, ahora solamente queda plantearnos el bosquejo y el esquema de nuestra función. Acá ya me voy a trazar las coordenadas que ya lo veíamos en el ejercicio anterior, que es lo más factible, siendo acá y en el otro lado va a ser X, ¿estamos de acuerdo? Acá ya es lo mismo. Si yo lo veo de manera frontal, este cuerpo, yo voy a tener esta contextura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde lo más importante quién era? ¿Se acuerdan? Lo más importante va a ser eso de ahí, que es la ecuación de la recta, que representa la parte lateral del cuerpo, ¿no? O en este caso la superior. Este punto de acá va a ser 0, de medios, ¿estamos de acuerdo? Porque estoy haciendo referencia al radio. Y acá yo tengo como valores los diámetros. El segundo punto, ¿cuál va a ser? Este de acá va a ser L, D mayúscula, medios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que yo tengo. Acá quizá para expresarlo un poco mejor, voy a hacer lo siguiente. Aquí está variando el radio, ¿verdad? Esta es la variación que yo voy a tener. ¿A lo largo de quién está avanzando eso de ahí? De X. ¿Se acordarán en cálculo 1 que veían la teoría del vacío, ¿se acuerdan? Que va desde un punto hasta otro punto. ¿Se acuerdan? Mediante esta gráfica de variación. O sea, a medida que va avanzando, vas recogiendo diferentes valores. ¿Está bien? Eso yo creo que tal vez sí lo han visto y tienen que considerarlo ahora, ¿no? Eso es lo que sucede. Bueno, ahora ya estamos un poco más practicados y ya puedo representar, ¿no? La ecuación de la recta. Y sub 0, x sub 0 o y x sub 1, y sub 1. ¿Cuáles son los datos acá? Va a ser 0, de medios, y acá va a ser 0, de mayúscula, medios, ¿verdad? La ecuación de la recta ya la tienen en mente, quieren igual, lo coloco acá para agilizar un poco o reforzar la memoria. X1 menos X0, Y menos Y sub 0 dividido entre Y1 menos Y sub 0. Ahora sí ya lo puedo representar. X sub 0 es 0, por lo cual acá voy a tener X dividido entre L, ¿verdad? Esto va a ser igual a Y menos D medios. Acá que voy a tener dividido entre D mayúscula medios menos D minúscula medios. Y esto ya lo puedo representar de la siguiente forma. X sub L va a ser 2 veces Y menos D minúscula sobre D mayúscula menos D minúscula, ¿no? Siendo D mayúscula el diámetro mayor y el otro el diámetro menor. Finalmente, ¿qué nos quedaba realizar? Lo siguiente. Esto va a ser un medio del diámetro mayor menos el diámetro menor dividido entre la longitud multiplicado por X más el diámetro menor. Y eso es lo que tendríamos en
sacándolo de la gráfica, ¿verdad? Ahora bien, reemplazando en el área que estoy calculando acá, voy a tener lo siguiente. A va a ser igual a pi multiplicado por 1/2 sobre d menos d minúscula sobre L por X más diámetro minúsculo. Y todo esto está elevado al cuadrado, ¿verdad? Ese cuadrado yo lo voy a distribuir al 1/2. Entonces sería simplemente un cuarto, ¿verdad? Ya acomodando todo esto, yo voy a tener pi cuartos multiplicado por los diámetros, ¿verdad? Y eso es donde yo quería llegar. Todo, quizá lo hago un poco más grande, perdón. Diámetro mayor menos diámetro menor sobre longitud por X más diámetro menor. Perfecto. Ahora bien, esto lo voy a reemplazar en la ley de Fourier para ya realizar los cálculos posteriores. ¿Hasta acá se comprende, muchachos? ¿Hay alguien que quizá tenga alguna duda o alguna pregunta? Si está claro, continuamos. Está claro, ¿no? Bueno, la ley de Fourier me dice lo siguiente. Menos K multiplicado por el área. Lo voy a anotar ya. De L menos L por X más D. Ojo, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? No lo van a olvidar. Por área, diferencial de T, diferencial de X. Ahora solo queda de escribir esta fórmula. Lo voy a hacer ya de manera directa. Acá tendría L multiplicado por diferencial de X dividido entre el diámetro mayor menos el diámetro menor por X más diámetro menor por L. ¿Está bien? Eso es lo que tendría. Todo esto igual a menos K multiplicado por pi cuartos por la diferencial de temperatura. Eso es lo que tendría. ¿Está bien? Pero no está bien. Lo voy a transportar todo directo. ¿Qué sería así? D menos D por X, perdón, sobre L. Nos estamos olvidando ese cuadrado. Listo. Ahí ya sería. Acá que nos queda solamente integrar. ¿De dónde a dónde? Para X de 0 a L, ya lo sabemos. Y para T va a ser desde, ¿dónde está? T sub 0 hasta T sub 0 sobre 10. Listo, con eso ya tendríamos los límites de integración establecidos. Ahora solamente queda integrar, ¿no? Acá lo vamos a hacer ya un poco más sencillo. Acá tenemos la integración. O lógicamente son operaciones auxiliares, ¿no? Acá voy a escribir de nuevo todo. D menos D sobre L, X más D. Todo esto elevado al cuadrado. Y lo mismo, ¿sí? Acá ya, como habrán visto, es clave simplemente ver en función a quién está afectado mi variable de integración. En este caso es frente a una constante, entonces es mucho más fácil aplicar este cambio de variable, ¿sí? Menos d sobre L por X más d. Y esto lo llamamos, que se llame n en este caso. Voy a tener la siguiente expresión derivando mi cambio de variable. ¿Estamos de acuerdo? Eso, y ahora lo voy a despejar, ¿sí? De aquí, para que me alcance espacio. Tendría que la diferencial de X va a ser igual a L sobre diámetro mayor menos diámetro menor multiplicado por diferencial de n. Con lo cual esta diferencial ya se ve influenciada L y diferencial, bueno,
diámetro mayor menos diámetro menor son constantes, por lo cual salen. Y acá voy a tener n elevado a la menos 2, haciéndolo directo, multiplicado por la diferencial de n. Esto de acá, integrando, me da el siguiente resultado. L sobre sobre diámetro mayor menos diámetro menor, multiplicado por menos 1 sobre n. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la integración ya directa. Y acá volviendo al cambio de variable voy a tener lo siguiente. D menos D, cambio de variable, saco el negativo. Y acá tendría lo siguiente. L dividido entre diámetro mayor menos diámetro menor por X más diámetro menor por L, de esta forma. Y debo evaluarlo de 0 a L, ¿estamos de acuerdo? Finalmente lo evaluaremos y así también ya lo reemplazamos ya calculado. L menos D multiplicado, voy a evaluarlo, el mayor, tendría lo siguiente. Distribuyendo ese valor de X voy a tener esto más de L, que se simplemente L, perdón, menos 0, ¿no? L sobre DL. ¿Estamos de acuerdo? Estoy evaluando. Para el valor de X, eso lo anotaré, que está, primero va a valer L, el mayor, menos el menor, eso ya lo saben, y voy a tener eso. Entonces de acá se anula, y voy a empezar a anular términos que son iguales. Quedándonos lo siguiente. Menos L sobre D menos L, bueno, perdón, longitud dividida entre diámetro mayor menos diámetro menor. Acá sí voy a tener 1 sobre diámetro mayor menos 1 sobre diámetro menor. Voy a seguir operando. L, D menos D. Y aquí arriba voy a tener D menos D dividido entre D y D. ¿Está bien? Este negativo va a entrar y lo va a cambiar todo. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. ¿Sí? Este negativo. Y como verán, ya se anula. Y lo que finalmente me queda es longitud dividido entre diámetro mayor sobre diámetro menor. Y eso es lo que tengo que reemplazar. H sobre diámetro mayor, diámetro menor, menos, eso de acá, a ver, solo vamos a hacer acá rápido. Sería evaluado, ¿no? Temperatura 10. Bueno, sí lo voy a hacer de esta forma. Mayor menos menor. Y esto de acá me da menos 9 décimos temperatura sub cero. Ya tengo este resultado. De este lado lo escribo. Va a ser menos K dividido entre pi cuartos, ¿verdad? Multiplicado por menos 9 décimos de T sub cero. Menos y menos se van. Lo voy a dejar para que lo operen. Despejando H voy a tener de K por pi por 9 por T sub 0 dividido entre 40L. Y acomodándolo ya para escribir las respuestas voy a tener que el flujo de calor había sido igual a 9 veces sobre 40 multiplicado por pi, la conductividad térmica del material multiplicado por la temperatura inicial entre el diámetro menor por el diámetro mayor. Todo esto dividido entre la longitud o también llamado el espesor de la pieza en cuestión. Un poquito largo y algebraico, ¿no? Pero espero que se entienda acá los conceptos en cuanto a resolución, más que nada para la parte gráfica, como les decía, ¿sí? Eso es lo que más es más importante. ¿Está bien? Y si se darán cuenta, también a partir de ellos que salen los valores de evaluación. ¿Listo? ¿Acá alguna duda o alguna pregunta?
¿Está clarísimo? ¿Sí? ¿Se han dormido? Está claro, Auxi. ¿Quieren su break? Sí. ¿Quieren su break? Ya no quieren. Listo. Vamos ya ahora sí a unos ejercicios que son más aplicativos, ¿sí? Ya vimos la transmisión con la ley de Fourier en cuanto a superficies no constantes. Ahora vamos a ver lo mismo, es decir, la aplicación de la ley de Fourier, pero ya con cuerpos, en este caso paredes, que son de proporción constante, es decir, que no varía la altura. ¿Está bien? Me dice lo siguiente el enunciado. Una ventana constituida de una capa de aire intercalada entre dos placas de vidrio de conductividades Ka y Kb, respectivamente. O sea, K es del aire y Kb es del vidrio. Me dice que ambas tratan de aislar técnicamente y en forma muy efectiva a una habitación y hacerla más confortable. La relación de espesores de las capas es XA igual a B, 2 veces XB. O sea, la capa de aire va a ser igual a 2 veces la capa de vidrio. ¿Está bien? Para esto vamos a ver dos métodos de resolución. Vamos a partir de la más analítica y vamos a terminar en la más sencilla, para que puedan resolverlo de ambos casos, teniendo conciencia de los diferentes procedimientos que se tienen. Bueno, vamos por el primer método, ¿sí? Lo van a tomar muy en cuenta. Primer método de resolución. Nos indica lo siguiente. Ya tenemos acá en sí el gráfico, ¿no? Tengo vidrio, tengo aire y tengo vidrio. Acá voy a tener el espesor del vidrio, que va a ser el mismo al entrar y al salir. También voy a tener el espesor del aire, que por condición me dice que es 2 veces el espesor del vidrio. ¿Qué más nos daba el gráfico? Nos decía que a este lado es T2 y aquí va a ser T1. Siendo, acá arriba lo voy a escribir, T2 mayor que T1. ¿Sí? Esas son las consignas que me da el ejercicio. ¿Por qué les da de esta forma? Si se dan cuenta, en cualquier formulario van a encontrar la transmisión de calor en este sentido, desde T1 hasta T2. Y en la misma fórmula les va a dar el delta T, que va a ser igual T2 menos T1, ¿verdad? Y para la ley de Fourier va a ser de esta forma. Va a ser Ka T1 menos T2, considerando que el signo ya es ingresado, dividido entre L, que es el espesor. Y esto es generalmente lo que les dan. ¿Y qué es lo que hacen? Simplemente, como les decía, algunos, no todos, aplican la fórmula sin analizar cuál es la temperatura de salida y cuál es la temperatura de entrada. Entonces, al aplicar esto, les iba a salir un resultado totalmente mal, o sea, les iba a salir negativo, ¿sí? Y al momento de reclamar no puedes decir, no, es que el formulario decía así, o como una respuesta del cuestionario, ¿no? Es que el auxiliar nos ha dicho que la fórmula es así y yo le creo, ojos cerrados. Entonces, eso es lo que no quiero que pase, ¿no? Porque todo lo que yo les explico, les llegue a indicar, no es una verdad absoluta. Es un conjunto de, podríamos decir, experiencia, ¿no? Por los ejercicios que se resuelven, que ustedes también ya lo están adquiriendo. Entonces, no es cosa de otro mundo, ¿verdad? Tampoco es algo 100% que se va a cumplir todas las veces y demás. Por eso les impulso a cuestionar todo, ¿no? A decir el por qué o para qué o cómo lo estoy haciendo. Eso es la raíz de todo, ¿no? Y bueno, sí, ya vamos a hablar después. Continuando con el ejercicio, tengo esos dos conceptos. ¿Está bien? ¿Y qué más voy a tener acá? Tengo ya mi esquema, tengo las constantes, ¿no? Acá me dice que va a ser KB, para el aire va a ser Ka y para el vidrio lo mismo, ¿verdad? Listo, una vez planteado eso, yo veo que tengo tres paredes conectadas en serio. El primer método me dice que yo tengo que considerar temperaturas intermedias. Ese punto se va a llamar el punto A, por lo cual tiene una temperatura A. El segundo se va a considerar una temperatura B, por lo cual va a ser
una temperatura B. Ahora yo les pregunto, ¿la temperatura A va a ser igual a la temperatura B? Sí, no, no, sí, puede ser, tal vez. No, Auxi. No, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mayor? Temperatura A. Exacto. ¿Y la temperatura A es mayor o menor que la temperatura 2? Exacto, exacto, ya lo están bien. Entonces, esos son los puntos de partida. Además, para analizarlo mucho más sencillo, a esta pared lo llamo 1, a esta pared número 2 y a esta pared número 3. Debido a que yo voy a aplicar la ley de Fourier. En la ley de Fourier me dice lo siguiente, y aquí ya lo vamos a expresar en otra forma. H, que es el flujo de calor, va a ser igual a la conductividad del material multiplicado por el área dividido entre el espesor. ¿Está bien? Nuevamente, K por área entre el espesor. Menos, aquí teníamos un negativo diferencial de T, ¿no? Diferencial de T es T de salida menos T de entrada. ¿Estamos de acuerdo? O en pantallazo T final menos T inicial. ¿Se acuerdan? Eso es la variación de temperatura. Incluyendo el signo negativo que tiene la corrección de la ley de Fourier, yo voy a tener T sub 0 menos T final. Es decir, temperatura de entrada menos temperatura de salida. Y ese es el análisis. Temperatura de entrada menos temperatura de salida. Listo. Y con eso ustedes ya van a poder plantearse según la pared que corresponde. Aquí lo voy a escribir bien. Temperatura de salida. Listo. Vamos con el número 1. El H número 1 va a ser igual. ¿Qué material es? Vidrio. Entonces va a ser su KB. El área en ambos voy a considerar un área constante. Va a ser A. Dividida entre el espesor. XB. Lo más importante, temperaturas. Temperatura de entrada T2 menos temperatura de salida. Temperatura sub A, ¿verdad? El A es el punto intermedio entre la capa del aire y la capa del vidrio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo lo siguiente. Acá los decoseré. Y escribimos el H2, el flujo de calor número 2. Acá es lo mismo, ¿no? K del aire, área, que es el mismo área, X sub A. Temperatura de entrada, es decir, temperatura A menos temperatura de salida, temperatura B. Finalmente, X sub 3 va a ser K del vidrio por A sobre X del vidrio, temperatura de entrada, es decir, temperatura B, menos temperatura de salida, temperatura 1. De acá voy a despejar las temperaturas. Es decir, acá voy a tener temperatura 2 menos temperatura del punto A, que va a ser igual al H1 por XB dividido entre KB por A. Lo voy a hacer más a la derecha en vista que tengo espacio. Temperatura 2 menos temperatura A igual a todo esto. Del otro lado, temperatura A menos temperatura B, que va a ser igual a H2, el espesor del aire, dividido entre la conductividad del aire por A. Finalmente, TB menos T1 va a ser igual al H3, al flujo de calor 3, multiplicado por el espesor del vidrio, dividido entre la conductividad del vidrio y entre A. Listo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pues lo vamos a sumar. Sí, vamos a sumar todo eso. Y al sumar todos estos términos, o sea, el miembro izquierdo con puro miembro izquierdo y el miembro derecho con todos los miembros derechos, vean que se van a eliminar estos valores, ¿verdad? Y eso es lo que teníamos a donde teníamos que llegar. A fin de que vamos a tener lo siguiente. Temperatura 2 menos la temperatura en 1. ¿Está bien? Temperatura 2 menos la temperatura en 1. Y aquí va a ser igual a qué. Voy a darle énfasis a estos datos. H1
H1 sobre el área multiplicado por ¿quién? El primer término. X del vidrio, K del vidrio. Bueno, aquí era con negro, ya no importa. X del vidrio, K del vidrio. Segundo término, más, de aquí viene el otro. Flujo en la capa 2 o en la pared 2, dividida entre el área constante. Multiplicado por X del aire, es decir, el espesor del aire, y la conductividad del aire también. Finalmente, más X3, que acá también va a tener el mismo flujo de calor, en este caso flujo de calor X3, bueno, 3 dividido entre el área, multiplicado por el espesor de vidrio sobre el K de vidrio. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya viene la parte interesante y la parte del análisis. Considerando, acá arriba lo voy a escribir, considerando, ¿qué vamos a considerar? Una configuración en serie. Por lo cual, esta configuración en serie, ¿qué me delimita? Que un H general, es decir, el H general que yo voy a tener del flujo de calor, va a ser igual al H1, este va a ser igual a su vez al H2, y finalmente va a ser igual al H3, ¿no? Esa es la consideración que tienen que tomar en cuenta para este ejercicio. Siendo eso todo igual, ¿qué nos quedaría? Y acá ya lo voy a escribir de esta forma. Temperatura 2 menos temperatura 1. Aquí estoy factorizando todo esto. Voy a sumar dos términos semejantes. 2 veces XB dividido entre KB más XA sobre KA, ¿verdad? Aquí que me pedía calcular, me pedía calcular la conductividad equivalente del sistema. Eh, entonces, acá tengo que despejar el H, ¿verdad? Y esto ya les hago mención por qué. El H va a ser igual. Eh, aquí lo voy a operar. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo voy a hacer de esta forma, ¿sí? H va a ser igual. 1 sobre XB más XA, KB sobre KA. ¿Estamos de acuerdo? Así. No lo voy a desarrollar, aunque sería bueno. Nada más. ¿Sí? ¿O lo desarrollo? Sí, no. Nada más. Perdón. Ahora sí voy a tener al área multiplicado por 2 veces XB sobre KB más XA sobre KA. Todo esto multiplicado así. Y acá voy a tener 1. Todo esto se multiplica por T2 menos T1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ahora bien, aquí voy a realizar las siguientes operaciones. Acá. ¿Está bien? Eso lo voy a desarrollar. Tendría lo siguiente. KB por KA dividido entre 2 veces XB por KA más XA por KB. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? Chicos, ¿están de acuerdo? Sí, Oxy. Listo. Ahora voy a hacer acá lo siguiente. Si ustedes se ponen a pensar, H va a ser igual a K multiplicado por el área multiplicado por la variación de temperatura y dividido entre quién? La longitud o el denominado espesor, ¿verdad?
Cuando hablamos de una configuración neta de paredes, es decir, en este caso son en serie, son 3 paredes. Ahí es donde se considera un K equivalente y es lo que necesitamos calcular. Por lo cual también necesito una longitud total que amerite las 3 capas de paredes. Que en este caso la longitud total, si ustedes lo pueden ver mediante el gráfico, va a ser igual a 2 veces XB más XAB, ¿verdad? 2 veces el vidrio más una vez el aire. Entonces, es eso lo que yo voy a aumentar acá. 2 veces XB más XA. Y eso, como lo estoy dividiendo, también lo voy a multiplicar. ¿En función a qué? Como les decía, acá está ya las respuestas. Porque todo lo que estoy haciendo es para representar y hacer una analogía de la ley de Fourier. Todo esto va a ser el K equivalente que yo estoy queriendo calcular para responder este ejercicio, ¿verdad? Dicho eso, ¿qué me faltaría acá? Simplemente multiplicarlo por 2 veces XB más XA, ¿verdad? Tenemos aquí X2, XA. Listo, ¿qué más necesitaba? Acá se iba la condición. XA es igual a 2 veces XB, ¿verdad? Esto de acá es la condición. Dicho eso, ya el siguiente procedimiento es más algebraico, si se dan cuenta. Voy a tener KB multiplicado por KA, dividido entre 2 veces, bueno, multiplicado por 2 veces XB más 2 veces XB. Y acá, ¿qué voy a tener? 2 veces XB, KA más 2 veces XB, KB. Voy a factorizar el XB. 4 veces KB multiplicado por KA, dividido entre XB sobre 2 veces, bueno, 2 por KA más 2 veces KB. Acá se eliminan los términos semejantes, en este caso, el espesor del vidrio. Y finalmente, lo que me quedaría es esto. El K equivalente va a ser igual 4 entre 2 a 2, por lo cual me queda 2 veces la conductividad del aire por la conductividad del vidrio dividido entre la conductividad del aire más la conductividad del vidrio. ¿Estamos de acuerdo? Y esta de acá ya sería la respuesta. ¿Se comprende aquí, muchachos? ¿Sí? Si verán, la respuesta es directamente algebraica, ¿verdad? Entonces, el único trabajo que tendrían que haber hecho ustedes es plantearse el sistema de flujos de calor. Ese sería el primer método, que vamos a ver ahorita el segundo método y se van a dar cuenta que es mucho más sencillo siempre y cuando puedan interpretar, ¿no?, los conceptos que se tienen. Porque si directamente se dedican a aplicar la fórmula, pues bueno, no estarían haciendo algo bien, ¿no? Entonces tenemos acá espacio. Vamos por el segundo método. El segundo método, ¿cuál sería? Bueno, aquí ya vamos a coser. Veo tres paredes. Entonces, lo que yo voy a hacer es una analogía, considerando a cada pared como una resistencia. ¿Qué tipo de resistencia? Una resistencia térmica, ¿verdad? Voy a llevar todo esto aquí abajo para escribir. Segundo método, resistencias térmicas. Dicho eso, ya puedo representar. Acá va a ser temperatura 2 y aquí va a ser temperatura 1, ¿no? Es redundante. Resistencia térmica número 1, resistencia térmica número 2 y resistencia térmica número 3, a fin de poder representar la resistencia equivalente. Y acá la resistencia equivalente de este sistema va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Si yo recuerdo muy bien, la resistencia tenía una fórmula. La resistencia era igual a ¿quién?
a la longitud o al espesor en este caso, dividido entre el área multiplicado por la conductividad del material. ¿Estamos de acuerdo? Dicho esto, se lo voy a volver a escribir, longitud entre K multiplicado por el área. Y yo voy a tener 4 variables. La primera es el R equivalente. El R equivalente va a ser la longitud total dividido entre el K equivalente que nosotros queremos calcular, multiplicado por el área. El R1, ¿qué va a ser igual? La resistencia número 1 va a ser a la longitud número 1. Si se acuerdan, era de vidrio, dividido entre el K del vidrio por el área, más el X del aire sobre el K del aire, multiplicado por el área. Finalmente, la última capa de vidrio. K de vidrio por el área. ¿Estamos de acuerdo? De acá, ¿qué podemos ver que se representa en todos los miembros? Es el área. Y el área se va a eliminar para todo. ¿De acuerdo? Otra consideración, la longitud total. Esta va a ser a 2 veces XB más XA, dividido en X, lo que tenemos que calcular. Y acá voy a tener lo siguiente. 2 veces XB sobre KB, más el XA dividido entre el KA. Aquí se aplica la condición y voy a hacer lo siguiente. 4 veces XA, digo, 4 veces XB. ¿Estamos de acuerdo? Porque la condición es XA igual a 2 veces XB. Sumamos, calculamos directamente y tenemos lo siguiente. Dividido entre KB, que vamos a tener 2 veces XB, o bueno, también lo voy a factorizar. XB factorizado del miembro derecho voy a tener acá 2 veces o más. Es más, puedo factorizar ese valor, ¿no? 2 veces KB. 1 sobre KB más 1 sobre KA. Listo. Acá veo el término semejante del X sub B, es decir, del espesor del vidrio, y directamente se va a anular. Aparte yo veo 4 y el 2 que se pueden simplificar. Por último, esto lo voy a llevar un poco más arriba. Por último, ¿qué tendría? 2 veces sobre el K equivalente va a ser igual a KB más KA dividido entre KB por KA. Y finalmente, despejando lo que me pide el ejercicio, el K equivalente va a ser igual a 2 veces la conductividad del vidrio multiplicado por la conductividad del aire dividido entre la conductividad del vidrio más la conductividad del aire. Como verán, son dos métodos totalmente válidos, puesto que se realiza el análisis, ¿no? Y al mismo tiempo las respuestas son iguales, si se pueden dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es más sencillo? Les apuesto que el segundo método, ¿no? Tal vez al principio de la resolución alguien decía, ay, pero que aplique pues resistencias, que aplique porque está en serie, ¿no? Ya les dije, si ustedes se dedican a postular fórmulas sin saber el por qué o para qué o cómo llegas a esa conclusión, entonces simplemente estás siendo mecánico, ¿no? Que ahora no, pero después tal vez te padece factura. Dicho eso, ¿acá existe alguna duda o alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿No? Ahora, ¿por qué hacemos acá con los dos métodos? Más que todo es para cuando ustedes resuelvan o vean un solucionario y tengan la duda o la incógnita de que posiblemente esté mal el solucionario, tengan validez de 2 o 3 o 4 métodos por los cuales esté resuelto un ejercicio, ¿no? Como les dije, mucho depende del criterio de quien los resuelva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en vista de que no hay consultas, pasamos al siguiente ejercicio que es muy similar y esta vez ya lo vamos a hacer mucho más rápido porque ya sabemos los conceptos y cómo se llega a los diferentes cálculos, ¿no? Acá me dice que una ventana térmica está constituida por una capa de aire, casi lo mismo del anterior. Me da las variables conductividad del vidrio, espesor del vidrio y una conductividad del aire que es 10 veces mayor que la de vidrio. Ahí es solamente de manera teórica, ¿no? Yo tengo que plasmarla en fórmula. Entonces yo tengo la primera condición que la conductividad del aire es 10 veces más la conductividad del vidrio.
Y el espesor de la capa de aire es 5 veces mayor que la del vidrio. Entonces eso también me da. El espesor del aire va a ser 5 veces el espesor del vidrio. Considerando acá en la gráfica, X vidrio, X aire, espesor, vidrio. Otro dato más que teníamos es este de acá. K del vidrio, K del aire y K del vidrio. Listo. ¿Qué más me dice? Para una corriente calorífica H, vean que el H ahora sí es dato, determinada por unidad de área. Esto de acá lo vamos a resaltar, que es muy importante. Corriente calorífica H por unidad de área. ¿Está bien? En todo caso, ¿eso cómo lo podemos representar? El H por unidad de área, dimensionalmente me tiene que dar en calorías o lo que esté en el calor, dividido entre centímetro o metro cuadrado, ¿verdad? Pocas palabras, calorífica sobre área. ¿Por qué lo manejamos ahí? Porque no veo que este trabajo va a ser algebraico. Si ya fuera numérico, tendría que trabajar con las unidades, ¿se dan cuenta? Pero es un bosquejo. Determinar el salto térmico, otro concepto teórico que tienen que tomar en cuenta, que la ventana puede brindar a la habitación. ¿Está bien? En todo caso, y así a simple vista, voy a tener el siguiente bosquejo y voy a tener la siguiente representación. Me dice que a lo largo de estas capas yo tengo la transmisión de eh, una corriente calorífica. Ahora me dice que es una ventana térmica constituida por una capa de aire intercalada por dos capas de vidrio. Si ustedes imaginan la construcción de un vidrio o de una ventana, se representa de esa forma, ¿sí? Algunos lo colocan un líquido, más que todo eso es en las zonas que hacen mucho, mucho calor. Eso es para que disipe el, el calor que viene de afuera, ¿sí? Y adentro se mantenga un poco más fresco. En cambio, acá es casi todo lo contrario, o incluso ustedes han debido hablar de los techos solares y demás, ¿no? De los solarios. Eso es lo contrario, o sea, se absorbe el calor del exterior mediante los rayos de sol y los lleva hacia la habitación o hacia el ambiente que se desea calentar. Entonces, acá en pocas palabras, el salto térmico va a ser ni más ni menos que la variación de temperatura, siendo acá una temperatura 1 y una temperatura 2, ¿verdad? Simplemente es eso. Esto T1 y T2 son referenciales, nada más. Ahora bien, yo voy a hacer lo siguiente. Primera consideración, ¿no? Configuración. ¿Qué tipo de configuración va a ser? En serie. Por lo cual, ¿qué va a afectar esto? El H, que es el mismo para las tres capas, va a ser igual a menos K veces el área multiplicado por la variación de temperatura, que es lo que yo necesito calcular, dividido entre la longitud. Pero como ya vamos a hablar de las tres capas, acá yo tengo que colocar el K equivalente y acá tengo que colocar la longitud total. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos practicados. Configuración en serie. Voy a tener, bueno, así lo voy a hacer. R1, R2 y R3. R1, R2 y R3. A modo de convertir esto en una resistencia térmica equivalente, ¿verdad? Y esto ya yo ya lo sabía cómo representar. Lo voy a representar acá directamente de manera algebraica. Era la longitud total dividido entre el K equivalente. Va a ser igual al R1, que es XB sobre KB más XA sobre KA. Y el otro que lo puedo colocar así directamente. ¿Estamos de acuerdo? El área es constante, por lo cual ya saben que se elimina. Vean, acá ya estamos saltando teniendo en cuenta los conceptos del ejercicio anterior. ¿Está bien?
Acá, ¿qué más puedo delimitar? Acá voy a trabajar, ¿sí? Para hacerlo aún más corto el ejercicio y ganar más tiempo. Esa es la configuración en serie. Esto de acá lo voy a recoger y esto también lo voy a recoger. ¿A fin de qué? Dada esta consideración inicial que yo tengo, lo que me piden calcular, ¿qué es? Ya lo decíamos, la cociente térmica o calorífica entre el área, y esto va a ser igual a ¿qué? Yo lo voy a representar de esta forma. Menos la variación de temperatura, que es lo que me está pidiendo calcular, dividido entre la longitud total, dividido entre el K equivalente. ¿Y eso a qué es igual? Eso va a ser igual ni más ni menos que H sobre el área menos la variación de temperatura dividido entre la resistencia equivalente, ¿verdad? ¿Es eso o no es eso? Sí, entonces esto de acá ya lo podemos corregir y aquí simplemente colocar resistencia equivalente. Así también ganamos mucho tiempo en vez de redundar en ese camino. ¿Estamos de acuerdo? Acá ya voy a tener la resistencia equivalente y esto es lo que debo realizar. 2 veces XB que no tiene condición sobre KB. Más acá veo las condiciones y me dice que el XA o el espesor del aire vale 5 veces el espesor de el vidrio. Y la constante Ka para el aire vale 10 veces la constante del vidrio. Tengo de esta forma, entonces acá simplemente son operaciones algebraicas muy cortas. 2 veces XB sobre KB más un medio, ¿estamos de acuerdo? XB, perdón, espesor del vidrio sobre la conductividad del vidrio. Y acá, ¿cuánto me da, por favor? Ustedes ya lo verán. 4, 5 medios, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿no? 5 medios, el espesor del vidrio dividido entre el K del vidrio. Y esto lo reemplazamos directamente ya en la ecuación de acá arriba. Y yo tengo que la cociente calorífica por unidad de área va a ser igual a menos la variación de temperatura dividido entre el equivalente que es 5 medios, el espesor del vidrio por el KB. Recordando que yo necesito despejar la variación de temperatura, va a ser igual a menos 5 medios H sobre, bueno, perdón, X del vidrio, K del vidrio, H sobre A. Y eso es lo que yo tengo de respuesta. Bueno, acá me dice esta consigna, ¿sí? Eso lo vamos a tomar en cuenta. Para una cociente calorífica H determinada por unidad de área. Entonces, esto simplemente lo que me resume el ejercicio es que este H sobre A se lo denomina H simplemente, ¿sí? Dicho eso, ¿cómo nos quedaría esto de acá? Variación de temperatura, este menos que ahorita lo vamos a analizar, 5 medios, el espesor del vidrio sobre la conductividad del vidrio multiplicado por simplemente H. ¿Está bien? Ahora, como respuesta, la variación de temperatura va a ser igual a 5 medios por el espesor del vidrio, la conductividad del vidrio multiplicado por H. ¿Está bien esa respuesta o era necesario que yo coloque el menos? Pregunta. ¿Está bien o no? ¿O se quedan con la duda? Bueno, para los que están atendiendo, ese menos en realidad lo que significaba dentro de la ley de Fourier, si ustedes se acordarán, era para determinar lo siguiente. Sabemos muy bien que el flujo de calor está determinado por esta fórmula,
donde específicamente ya determinado se refiere a esto, delta T. Ahora el delta T es lo siguiente. El delta T puede ser o bien positivo o bien negativo. ¿Estamos de acuerdo? Positivo y negativo. Donde lo que me va a simbolizar más que nada es un resultado H positivo o un resultado H negativo. Y esto simplemente me ayuda a determinar la dirección del flujo. En caso de que sea positivo, por consigna hacia la derecha, y en caso que sea negativo, hacia la izquierda. O si bien yo me he planteado inicialmente estos conceptos, el signo negativo me corrige la gráfica intercambiando las direcciones que se tiene en cuanto al flujo del cociente, ¿verdad? El cociente térmico. Y eso simplemente, así que el delta T lo puede absorber ese signo a fin de tener una respuesta algebraica mucho más específica. Y si acá trabajamos directamente mediante valores numéricos y obtengo un valor de delta T negativo, eso significa que mi flujo de calor está yendo hacia la derecha. Y si tengo un flujo, bueno, un delta T positivo, eso quiere decir que está en sentido contrario. Y nada más. Eso se determina de esa forma, porque todo el resto de los valores van a ser netamente positivos. Vale decir, el X sub B, o sea, el espesor, la conductividad y el área. ¿Está bien? ¿Está claro en esta parte, muchachos? No, sí. Mande. ¿Por qué la resistencia equivalente en este problema la definió como la longitud total sobre el K equivalente? Ya. Eso lo estamos lanzando de aquí. ¿Sí? Como estamos hablando de una configuración en serie, entonces yo tengo que considerar las tres capas, ¿no? La capa número 1, la capa número 2 y la capa número 3. Si te pones a pensar, esto haciendo una analogía de las resistencias eléctricas, yo voy a tratar de hacer un conjunto de las tres en uno solo. Está bien, pero no estamos hablando de corrientes eléctricas, entonces estamos hablando de resistencias térmicas. Por lo cual, si la ecuación de una resistencia en particular va a ser la longitud o el espesor de esta resistencia dividido entre su K, ¿no? Por analogía, la resistencia equivalente va a ser una conductividad equivalente, ¿estamos de acuerdo? Pero ya una longitud total, es decir, de todo la configuración de las tres paredes. Sí, la definición de resistencia no es L sobre K por el área. Acá el área es constante, ¿no? Y es ese detalle. Aquí en el ejercicio anterior lo explicábamos. Aquí está el área y el área es constante, entonces se va a eliminar a fin de cuentas. Lo que estamos haciendo acá es saltar esa parte de eliminar las áreas. Cierto. Entonces estaríamos obviando esa área, ¿no? Esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí, sí. Mm, buena tu pregunta. Entonces aquí sería área, ¿lo ven? Área y área, ¿verdad? Esa sería la conducción. Entonces aquí, área. No, aquí no, ¿ve? Esto ya no. Área y área. A ver, ¿cómo afectaría? Oye, sí, bueno, gracias. Tenemos que esto es así. Área. Aquí lo voy a colocar área. Listo. Área. Resistencia equivalente, área y tal. Acá ya tenemos esto. Aquí hemos despejado la ley de Fourier. Todo esto se va a este lado. Y tendríamos el área. Y aquí tendríamos H sobre otra área. Considerando que esto es el flujo de cociente por tal,
aquí sería área multiplicado por H, exacto. Tendríamos área, y así. Con eso ya estaría corregido, ¿verdad? Sí, 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 sí. ya, exacto. Aquí es donde lo estoy pelando. Por unidad de área. Eso quiere decir que el área vale 1. Por eso es que aquí H sobre A va a ser H. Entonces, considerando eso para este valor también, perdón, para este valor, área vale 1. Listo. Eso sería H. Un poco extraño, ¿no? Pero yo les aseguro que lo han debido ver incluso en esto. La densidad va a ser de cualquier compuesto, 1 gramo sobre ml, o mejor del mercurio, para hacerlo más visible. 13,6 gramos por mililitro. En algún factor de conversión que ustedes hayan hecho, por ejemplo, de cuántos gramos hay en 1000 mililitros de mercurio, lo que ustedes hacen es lo siguiente: 1000 mililitros. 1 mililitro de mercurio contiene 13,6 gramos de mercurio, ¿no ve? ¿Y de dónde sale este 1 mililitro? Es por la definición de la densidad. Se dice que es la cantidad de materia expresada en masa, y aquí está la parte importante, por unidad de volumen. ¿Está bien? Entonces, al final de cuentas, ese área vale 1. Si lo incluyéramos todo al final, como lo hemos hecho, eso sí, lo vamos a hacer notar acá. Por ejemplo, área en toditos hasta el final. Este área vale 1, ¿verdad? Por el mismo enunciado. Ahora sí está más notorio. ¿O alguien se ha perdido? ¿De dónde estamos sacando que el área vale 1? O sea, sí sale del enunciado, no se obvia, pero para colocarlo y que se note por qué estamos realizando eso. ¿Te comprende? Espero haber respondido tu pregunta. Sí, te he complicado más. ¿Se comprende? ¿Estamos de acuerdo? O alguien que diga, no estoy de acuerdo. A la una, a las dos. Yo me echo bolas, Oxy. ¿Qué? No entiendo muy bien de dónde sale. Ya. Vamos a interpretar acá el enunciado. Me dice que yo tengo una corriente calorífica H determinada por unidad de área, ¿verdad? Solo básense en esa parte del enunciado. Una corriente calorífica H determinada, o sea que ya está calculada, por unidad de área. Entonces, ahora vamos a ver otro pequeño ejemplo con esa misma característica. Por ejemplo, yo tengo una densidad de 13,6, o podríamos hacerlo ya de manera algebraica, una densidad de m gramos, o mejor de b gramos, sobre ml. En este caso, la interpretación sería la cantidad de materia expresada en masa, o la cantidad B expresada en masa por unidad de volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué significaba? Si nosotros realizábamos un factor de conversión, esto como una idea, nosotros decíamos que en 1 miligramo de este compuesto yo encuentro B gramos, ¿verdad? Y el ejemplo que yo les daba era del mercurio. En este caso yo digo que 13,6, que es un valor determinado, es decir, que este valor de 13,6 expresado en masa por unidad de volumen, yo lo puedo representar de la siguiente forma. 1 mililitro de mercurio, vean, 1 sobre, lo digo, equivale a 13,6 gramos de mercurio, ¿verdad? Entonces, en síntesis, ¿no? Este 13,6
se expresa por unidad de volumen, siendo la unidad de volumen con el valor de, perdón, con el valor de 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá pasa algo muy similar. Me dice que tengo una cociente calorífica H determinada por unidad de área. Entonces, ¿el área cuánto valdría? 1. ¿Estamos de acuerdo? Y esa relación se interpreta de esta forma. Acá lo detallábamos así. Decíamos la cociente calorífica H por unidad de área, es decir, A, va a ser igual a H no más. Y para que esto suceda, pues bueno, interpretamos el enunciado y A vale 1. En ese sentido, calculando la resistencia equivalente, teníamos aquí el área, ¿verdad? Porque la resistencia equivalente o la resistencia es K por el área. Y aquí también es K equivalente por el área. En este caso, la resistencia equivalente está acá. Y la resistencia número 1 y número 2 y la número 3 se resume en estas dos expresiones. Vean que el área se mantiene constante a lo largo de los cálculos. Llega hasta el final, ¿verdad? Ahora, para calcular mediante la ley de Fourier, yo también voy a despejar la variación de temperatura, que es lo que me pide calcular. Despejando esto, aún yo tengo la presencia del área, ¿verdad? Esto de aquí es aparte, porque esto lo tenemos acá. ¿Está bien? Recuerden que la ley de Fourier se expresa de la siguiente manera, y eso lo expresábamos acá. Entonces es H sobre A, que es el flujo de cociente dividido entre el área, va a ser igual a la variación de temperatura, que es lo que necesitamos calcular, dividido entre la resistencia equivalente, que es lo que calculamos. Y la resistencia equivalente en este caso incluye un área. Reemplazando eso en la ecuación que ya tenemos, esa área de la resistencia equivalente lo tengo acá, ¿verdad? Con rojo. Finalmente, esta A, como ya lo vimos en el enunciado, vale la unidad, es decir, vale 1. Es por eso que el resultado me va a salir en esta forma. ¿Está bien? Podríamos haberlo omitido desde el principio, pero sí crearía alguna confusión. Es mejor colocarlo y luego ya ajustarlo mediante esto que nos proporciona el enunciado y obtener la respuesta final. ¿Está más claro ahora sí? Ahí ya, ¿O hay entonces alguna? sería por la interpretación del enunciado, no, sí, según eso tendríamos que hacer. Exacto, exacto. Porque eso te dice acá. Y más que nada, eso de acá es el chanchullo. O sea, de aquí lo puedes sacar. Cualquiera que pueda interpretar una densidad se va a dar cuenta que la interpretación de esa frase por unidad de área, por unidad de volumen, por unidad de materia y demás es de esta forma, o sea, se considera como uno. Otra que es, por ejemplo, el calor del agua, ¿no? Una caloría sobre gramo. ¿Esto qué dices? La cantidad de calor necesaria para aumentar, no sé, la variación de temperatura en un gramo de materia. ¿Está bien? Otro más significativo es una caloría sobre gramo por grado centígrado. Aquí hacen referencia al grado centígrado. Dicen la cantidad de calor necesaria para aumentar en una unidad la temperatura, es decir, en una unidad los grados centígrados. Y así poco a poco, o sea, esa es la interpretación que se les da. Parece un poco extraño, pero así está planteado el ejercicio y así se interpreta, ¿no? Algunos lo sacan esto directo, porque asumen desde el principio que el área vale 1. Entonces, si el área vale 1, directamente estaríamos hablando de esto, de esta representación, ¿no? Pero en vista de que puede ser una variable que no lo estemos considerando y se esté perdiendo, es mejor colocarlo y al final sí darle el por qué lo estamos asumiendo como 1. ¿Está bien? Ya, Ahora sí, gracias, Auxi. no hay por qué. ¿Alguna otra consulta o alguna otra pregunta? Sin miedo, no sean tímidos. Incluso pueden escribir a WhatsApp si no quieren hablar, ¿no? O no quieren que se vea su nombre en el chat.
Bueno, la finalidad de estos dos ejercicios era la siguiente. Para ver un método más corto, como verán acá, ya saben cómo se está resolviendo el ejercicio, ya tienen un camino más corto y ya saben el cómo se realiza. Y en otro donde la interpretación hace mucho. Vean, aquí se manejan dos conceptos importantes. El enunciado nos habla de un valor o de una variable por unidad, de área en este caso, y también nos habla del salto térmico que sucede de un punto a otro punto. ¿Está bien? En este caso es desde el exterior hasta el interior, o viceversa, que no especifica el ejercicio. Pero a eso se lo llama salto térmico, a la variación de temperatura que tiene entre entre un sistema de paredes en este caso. ¿Está bien? ¿Qué más? Eso solamente. Vean que este es el camino más corto para resolver mediante resistencias eléctricas, perdón, resistencias térmicas, pero les comento que depende mucho del ingeniero con el cual ustedes estén realizando este método. Y eso incluso lo vamos a ver para el tercer parcial, que son circuitos eléctricos, que hay un método de solución por matrices que algunos ingenieros no lo toman en cuenta, o sea, sí o sí quieren una representación mediante, ¿cómo le puedo decir?, cocientes puntuales y demás. ¿Está bien? Pero vean que hay dos o tres caminos por los cuales pueden basarse, no simplemente esperar a que aparezca un caso y buscar en un formulario o en cualquier solucionario qué método es método A, B o C, dependiendo del caso, ¿verdad? Siempre véanlo como un esquema mucho más grande, o sea, grandes rasgos, no lo vean algo particular. Bueno, hasta acá avanzaremos hoy. Tenemos uno, dos, dos ejercicios más. El tercer ejercicio, este de acá, es el que sí quisiera hacerlo con más calma, porque verán que ya son paredes compuestas, ¿no? Y tienen diferentes características. Por ejemplo, el material, en muchos casos, ya tienen valores. Entonces, esto es un cálculo más analítico y es cuantitativo. O sea, vamos a calcular ya mediante fórmulas y mediante operaciones matemáticas, ¿sí? De esta, sí he entrado a examen. Entonces, es una de las que posiblemente puede ser que entre. No sabemos cuál va a entrar. Pero lo importante es que sí hagan un concepto. Por ejemplo, acá hay otro, ¿no? Que este habla de un cuerpo cilíndrico y no es el mismo al que veíamos al principio, porque este es un cilindro hueco, entonces el calor pasa de adentro, o digo, pasa por adentro. Y a grandes rasgos, ustedes saben que el calor se transmite del cuerpo caliente al cuerpo más frío, por lo cual se transmitiría de adentro hacia afuera y no de abajo hacia arriba como muchos pensarían. Entonces, por eso es diferente el análisis. Y con esos dos acabaríamos. Voy a tratar de preparar entonces unos dos ejercicios más, así medio pesaditos ya para que podamos cesar este capítulo. Y nos veríamos la siguiente semana entonces. ¿Les parece bien? Y la siguiente semana es 24, entonces ese día sí, sí o sí vamos a pasar dos clases, muchachos, ¿sí? Porque es coordinación con el curso básico. Entonces tengo que ocupar 5 clases al mes, por lo cual la siguiente semana sí o sí vamos a pasar dos sesiones. La primera a las 10 y la otra a las 19 o a las 20 horas, dependiendo que diga la mayoría. ¿Está bien? ¿Qué más? Esa sería la recomendación, muchachos. Lastimosamente ya no he podido grabar la clase. Voy a ver esta semana qué respuesta me da el curso básico, porque sí, o sea, como les